Capítulo 4. Interpretando las cartas de tarot. Estos son los elementos más relevantes en la interpretación de las cartas del tarot. 1. Conoce los significados básicos de las cartas. Cada carta del tarot tiene una serie de significados asociados con ella. Estos pueden variar dependiendo del mazo, pero la mayoría de las interpretaciones se basan en los significados tradicionales del tarot Rider-Waite. Puedes comenzar aprendiendo estos significados básicos, pero con el tiempo, puedes desarrollar tus propias interpretaciones basadas en tu experiencia personal y en cómo las imágenes de las cartas te hablan. Ejemplo, la carta del emperador tradicionalmente se asocia con la autoridad, la estabilidad y la estructura. Sin embargo, en una lectura específica, puedes sentir que esta carta está hablando más específicamente de la necesidad de autodisciplina o de establecer límites saludables. Considera el contexto de la lectura. Los significados de las cartas pueden cambiar dependiendo del contexto de la lectura. Esto incluye la pregunta o tema de la lectura, las cartas que rodean a la carta que estás interpretando, y la posición de la carta en el spread. Ejemplo, la carta de la torre a menudo se interpreta como una señal de cambios repentinos y posiblemente catastróficos. Sin embargo, en una lectura sobre la superación de miedos, puede hablar de la liberación de viejas creencias limitantes. 2. Usa tu intuición. La interpretación de las cartas del tarot no es solo una cuestión de conocer los significados de las cartas. También implica escuchar tu intuición y prestar atención a cualquier sentimiento, pensamiento o imagen que surja mientras estás leyendo las cartas. Ejemplo, al mirar la carta de los enamorados, sientes una fuerte sensación de nostalgia. Aunque la nostalgia no es un significado tradicionalmente asociado con esta carta, decides confiar en tu intuición e interpretar la carta como un indicativo de anhelo por el pasado o por una relación pasada. 3. Incluye el significado de los palos y los números. Cada palo del tarot está asociado con un elemento y con ciertas cualidades o temas. Los números también tienen significados asociados en el tarot. Incorporar estos factores puede añadir una capa adicional de significado a tus interpretaciones. Ejemplo, estás interpretando la carta del 5 de espadas. El número 5 en el tarot a menudo se asocia con los desafíos o conflictos, y los espadas se asocian con el elemento aire, que a su vez se relaciona con la mente, los pensamientos y la comunicación. Por lo tanto, puedes interpretar esta carta como un signo de conflicto mental o de una lucha en la comunicación. Recuerda, la interpretación de las cartas del tarot es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. No te desesperes si no comprendes de inmediato el significado de una carta en una lectura. Con paciencia, práctica y un enfoque abierto, tu habilidad para interpretar las cartas del tarot se desarrollará y se profundizará. 4. Interpretación de una sola carta. Cómo leer el significado de una sola carta en una lectura. Con ejemplos. La interpretación de una sola carta en una lectura de tarot puede ser simple pero a la vez muy profunda. Te permite centrarte en una única imagen y desentrañar los matices de su significado. A continuación, te presento algunos pasos y consejos para interpretar una sola carta. 5. Conoce el significado básico de la carta. Como se mencionó anteriormente, cada carta tiene un conjunto de significados básicos asociados. Es importante familiarizarte con estos significados para tener una base sobre la cual construir tu interpretación. Sin embargo, ten en cuenta que estos son solo puntos de partida y que el verdadero significado de una carta en una lectura puede variar en función de la pregunta y del contexto. Ejemplo, la carta de la fuerza generalmente se asocia con la valentía, la perseverancia y el control de uno mismo. En una lectura puedes utilizar estos significados como puntos de partida para entender cómo esta carta podría relacionarse con la situación o pregunta en cuestión. 6. Examina la imagen de la carta. Las imágenes en las cartas del tarot son ricas en simbolismo y a menudo pueden ofrecer pistas sobre el significado de la carta en una lectura. Observa detenidamente la imagen e identifica cualquier elemento que llame tu atención. Ejemplo, en la carta de la fuerza, un león suele ser un elemento destacado. El león puede simbolizar tanto la valentía como la ferocidad, y la relación entre el león y la figura humana en la carta puede dar pistas sobre el equilibrio entre la fuerza bruta y el autocontrol.
7. Conéctate con tu intuición. Más allá de los significados básicos y las imágenes de la carta, es importante escuchar a tu intuición cuando interpretes una carta de tarot. A menudo tu intuición puede guiarte hacia una interpretación que se siente más relevante y personal para la situación. Ejemplo, aunque la fuerza se suele interpretar como una carta positiva, puedes sentir una sensación de tensión o lucha cuando la ves. Esto podría sugerir que la situación requiere una gran cantidad de autocontrol y puede estar poniendo a prueba tu resistencia. 8. Considera la pregunta o la situación. Por último, siempre debes interpretar la carta en el contexto de la pregunta o situación que se está leyendo. Una carta puede tener significados muy diferentes dependiendo de lo que estés preguntando. Ejemplo, si preguntas sobre una situación de trabajo, la fuerza podría sugerir que necesitas tener valentía para enfrentarte a los desafíos o que necesitas mostrar más autocontrol en tus interacciones con los colegas. Por otro lado, en una lectura de amor, la fuerza podría indicar la necesidad de perseverar a pesar de las dificultades o de ser valiente al expresar tus emociones. Interpretar una sola carta de tarot puede ser un ejercicio poderoso y revelador. Te animo a que te tomes tu tiempo con cada carta, que explores los múltiples niveles de significado y que te permita sentir la energía y el mensaje de la carta de una manera personal y única. 9. Interpretación de varias cartas, cómo las cartas pueden influir y alterar el significado de las otras. Con ejemplos. Interpretar múltiples cartas en una lectura de tarot requiere una comprensión de cómo las cartas pueden interactuar entre sí y afectar el significado de las demás. Aquí te dejo algunos pasos y consejos para interpretar varias cartas. Entiende los significados individuales de las cartas. Como siempre, es útil comenzar entendiendo los significados básicos de las cartas individuales en tu lectura. Ejemplo, en una lectura de 3 cartas, sacas el Sol, la Torre y el Ermitaño. Sabes que el Sol a menudo se asocia con la alegría y la energía positiva, la Torre con cambios repentinos y destructivos, y el Ermitaño con introspección y búsqueda de la sabiduría interna. 10. Considera las relaciones entre las cartas. Después de entender los significados individuales de las cartas, puedes comenzar a considerar cómo estas cartas pueden interactuar entre sí. ¿Hay un tema común que se presente? ¿Una carta parece intensificar o atenuar el significado de otra? Ejemplo, observando las cartas, notas que tanto la Torre como el Ermitaño sugieren algún tipo de retiro o cambio de la vida exterior. La presencia del Sol antes de la Torre puede sugerir que un periodo de felicidad o éxito puede ser seguido por un evento repentino que te lleva a un periodo de introspección y autoexploración. Utiliza las posiciones de las cartas para informar tu interpretación. Si estás usando un spread de tarot con posiciones específicas, estas también pueden afectar a cómo interpretas las cartas. Ejemplo, si estás utilizando una tirada de pasado, presente, futuro, el Sol en la posición del pasado puede indicar un pasado feliz o exitoso, la Torre en el presente puede sugerir un evento actual que está provocando cambios dramáticos, y el Ermitaño en el futuro puede predecir un periodo de introspección y reflexión interior en el futuro. Presta atención a la narrativa general. Finalmente, mira todas las cartas juntas y considera la narrativa o historia general que están contando. ¿Cómo fluye la energía de una carta a la otra? ¿Hay una progresión o un viaje que se esté desvelando? Ejemplo, mirando a el Sol, la Torre y el Ermitaño juntos, puedes interpretar la lectura como una historia de éxito y felicidad que se ve interrumpida por un evento inesperado, lo que lleva a un importante viaje de autodescubrimiento e introspección. Interpretar múltiples cartas puede ser más complejo que interpretar una sola carta, pero también ofrece una riqueza de información y una oportunidad para profundizar realmente en las complejidades de la situación o pregunta que estás examinando. Al igual que con todas las habilidades del tarot, la práctica y la paciencia son la clave para desarrollar tu habilidad para interpretar varias cartas.